Bien, y en el día de hoy, como estábamos, igual que la clase pasada, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios que fueron propuestos en exámenes en periodos anteriores, ¿tá? Que podían ser entonces también prototipo de lo que va para el próximo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el ejercicio que proponemos para hacer en el día de hoy? Vamos a hacer dos, si nos da el tiempo. Uno sería este y el otro es el que está acá. Bien, hoy elegí, digamos así, para practicar en ambos, toco el tema de raíces independientes del parámetro, que fue uno de los tipos de problema que estuvimos viendo. Expresamente era lo que estaba en el sexto tipo de problema. ¿Está? Profe, una pregunta sobre el Sí, parcial. ¿Se sí. va a poder llevar material? Sí, el parcial va a ser solo práctico, con material a la vista. ¿Está? Es Ahí como va. si fuera el examen partido al medio, es la primera mitad del examen. ¿Estamos? Por eso van a tener las 2 semanas de vacaciones para ponerse a tiro y que les vaya bien. ¿Está claro? Aprovechen a estudiar y una Sí. manera de estudiar es tener todos los ejercicios que fueron propuestos en los repartidos hechos. ¿Entendieron? Bien, entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio me da una función polinómica de grado 3. Recuerden que el grado viene dado por el mayor exponente al que aparece elevado la incógnita, en este caso la incógnita es x, mayor exponente es un 3, y te piden en la parte A hallar las raíces independientes del parámetro y luego en la parte B hallar el valor del parámetro sabiendo que las dos raíces dependientes del parámetro guardan esta relación. ¿Está? Entonces, vamos primero a ubicarnos. Polinomio de grado 3. Recuerden que un polinomio va a tener tantas raíces como grado tenga. Ergo, este es un polinomio de grado 3, espero encontrarle 3 raíces. Pero esas raíces podrán ser de distinta naturaleza. Recuerden que un polinomio de grado 3, que tiene 3 raíces, tiene dos opciones. Tener todas sus raíces reales o tener alguna real, una real y dos imaginarias. Recuerden que cuando un polinomio tiene raíces imaginarias siempre viene de a pares. Tú podrás tener 2, 4, 6, etcétera, raíces imaginarias, nunca un número impar. Ahora, si este problema me habla de raíces independientes y después de raíces dependientes, probablemente todas sus raíces sean reales. Y siendo todas reales, alguna, por lo menos una, sea independiente del parámetro. Quiere decir que su valor lo vas a poder descubrir aunque no conozcas el valor de m. Y luego, aparentemente, tiene dos raíces dependientes del parámetro, porque me lo da a entender acá. Me habla de dos raíces dependientes que son alfa y beta. Quiere decir que son dos raíces cuyo valor depende del valor del parámetro m. Entonces, aquí prácticamente que me estás diciendo que de las tres raíces que este polinomio tiene, dos fueron dependientes del parámetro y una RIP, independiente del parámetro. ¿Está? Pero las tres reales. Bien. Vamos entonces, el primer paso es tratar de determinar esa raíz independiente del parámetro que tiene. Entonces, ¿se acuerdan que había una serie de pasos a seguir para poder determinar la RIP? El primer paso, este era el polinomio que me dieron, es deshacerme de todas las operaciones que están indicadas. Es decir, tú acá tenés una distributiva para ir haciendo, pero cuidado que hay un menos delante de lo que te dé cada una de estas esta distributiva, de estos términos. Por eso sería un x3, un mx2, después esto sería un 3mx con un menos delante que le cambia signo, y un 4x con un menos delante que le cambia signo. Y luego el 2m. Repito, primer paso, desarrollar operaciones.
Segundo paso, reordenar el polinomio en el parámetro. ¿Qué implicaba este paso? Que íbamos a pasar a considerar que la variable del problema era m, y que entonces la x se encontraba en el lugar de un número. Para reordenar en el parámetro, vos te vas a fijar en tu polinomio cuál es el mayor exponente al que aparece elevado la m, y aparentemente sería 1. Entonces voy a agrupar por un lado todos los términos que tienen m, y por otro lado los que sean independientes. Es decir, por un lado agrupo este y este. ¿Cómo? Es como que voy a sacar un m de factor común. Si vos sacás un m de acá, dejás el x2. Si vos sacás un m de acá, dejo el menos 3x. Y si saco un m de acá, dejo el 2. Y luego, en otro paquete, los términos que no dependen de m. Entonces serían el x3 y el menos 4x. Una vez que reordenás en el parámetro, el siguiente paso dice que vas a tomar los coeficientes de ese polinomio reordenado en el parámetro, los vas a igualar cada uno de ellos a 0, y voy a formar con ellos, digamos así, una especie de paquete buscando lo que serían raíces comunes entre ambas ecuaciones. O sea que yo ahora voy a buscar raíces comunes entre lo que sería el coeficiente a igualado a 0 y el coeficiente b igualado a 0. ¿Por qué tenés que igualar cada coeficiente a 0? Porque como estuvimos diciendo, voy en busca de las raíces de cada uno de esos coeficientes. Entonces, si vos querés las raíces de este coeficiente, iguala ese coeficiente a 0. Si vos querés las raíces de este coeficiente, igualalo a 0. ¿Está? Y te vas a quedar después con aquellas raíces que lo sean de ambos a la vez. Entonces, se me ocurrió partir del coeficiente b igualado a 0. Es de tercer grado, tiene 3 raíces, pero fíjense en que vos podrías empezar por sacar una x de factor común. Si yo saco una x de acá, dejo un x cuadrado. Si yo saco la x de acá, dejo el menos 4. Y ahora que vos tenés todo esto igualado a 0, voy a aplicar Hankeliana. ¿Por qué? Porque cuando un producto está igualado a 0, la propiedad Hankeliana establece que o se hace 0 el primer factor, y de acá surge la primera raíz, o se hace 0 el segundo, y de acá te surgen las dos restantes. No te olvides que esto era de tercer grado, así que ibas en busca de 3 raíces. Muy bien, son 0, más 2 y menos 2. Ahora yo buscaba raíces comunes a estos dos. Entonces, a ver, ese coeficiente a igualado a 0 es de segundo grado. Sus raíces las detecto por Bhaskara y te da 2 y 1. Así que como yo buscaba las raíces comunes a estos dos coeficientes, la raíz que tienen en común sería el 2. Según la receta, esa raíz común es entonces la probable RIP. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, corroborar efectivamente que sea 2 esa raíz independiente del parámetro que estoy buscando. Entonces, me voy a ir al polinomio de partida y lo voy a bajar por Ruffini. Si realmente 2 es una raíz de él, recuerden que en el último casillero les tiene que quedar un 0. ¿Por qué verifico que el 2 es raíz del polinomio de partida usando el Ruffini y no hago, por ejemplo, una ley del resto, o sea, P de 2 y espero que me dé 0? Bueno, podrías hacerlo, pero como yo después necesito el resto de las raíces, es decir, las que eran dependientes del parámetro, fíjense en que si ustedes bajan el polinomio de partida por una raíz, no solamente ya chequean que en el último casillero les dé un 0, por ser esto raíz, sino que te quedan los coeficientes del cociente que arrastra a las otras raíces que en este caso eran dependientes. Y entonces ya tenés
este cociente de segundo grado, donde están esas dos raíces dependientes, alfa y beta, de la que te hablaban, y que vas a tener que utilizar en la parte B del problema. Ahora, fíjense en algo, voy a hacer un Ruffini para verificar que el 2 sea la raíz independiente. Recuerden que tienen que colocar los coeficientes del polinomio, completo y ordenado. Multiplicando al x3 no hay nada, voy a colocar un 1. Multiplicando al x2, m. Multiplicando a la x, cuidado que tenés esto, pero que delante tenía un menos que le cambiaba su signo, o sea que en realidad es un menos 3m menos 4. Y como término independiente un 2m. ¿Ven? Cuidado los signos. Bien, vamos a bajar por la supuesta RIP. Bajaba el 1, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Efectivamente me da en el último casillero un resto, 0, ergo el 2, confirmo que es la RIP, y entonces, como decíamos, nos va a quedar un cociente un grado menor que el polinomio de partida. Como el polinomio de partida era grado 3, este cociente queda de grado 2, y él va a contener las otras raíces que tenía el polinomio, que como habíamos mencionado al principio, eran raíces dependientes del parámetro. Y la letra del problema te decía que a esas raíces dependientes le llamaras a uno alfa y a la otra beta. ¿Está? En esta ecuación de segundo grado, el A vale 1, el B, m más 2, y el C menos m. Ahora, en la segunda parte del ejercicio, me piden hallar el valor del parámetro sabiendo que esas raíces dependientes, alfa y beta, son las dependientes, cumple con esta relación. Entonces, si yo te doy una relación que guardan las raíces, lo que se te ocurriría aplicar es el octavo tipo de problema, relación entre coeficientes y raíces, que lo vas a aplicar a ese cociente de segundo grado que arrastra las dos raíces dependientes de las que te hablan. Entonces, yo voy a tomar ese cociente de segundo grado, como decíamos, voy a identificar su A, su B y su C, y voy a pensar, octavo tipo de problema, cuáles son las relaciones que cumple un polinomio de segundo grado. Entonces tenías que la suma de las dos raíces que él tiene, porque estoy hablando del cociente, la suma de sus dos raíces es menos b sobre a. Recuerden que esto es mi b con signo contrario. Así que si tu b es m más 2, acá va el b con signo contrario. Sobre el a en este caso vale 1. Y luego el producto de las dos raíces era c sobre a. Tu c es menos m, tu a era 1. Y a esas dos relaciones que se cumplen por ser el cociente de segundo grado, le agrego la que te dieron de dato, que era esta. Y ahora lo que harías es combinar estas tres relaciones para sacar el alfa y el beta que querés. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Generalmente partís de esta extra que te dan de dato. Entonces, fíjate, acá de este lado tenés la suma de las dos raíces, pero la suma de las dos raíces la puedo cambiar por esto. Acá aparece el producto de las dos raíces, y el producto se cambia por esto. Así que al hacer ese canje, resulta una ecuación con una sola incógnita, que es justamente el parámetro que querías determinar. Acá me deshago del paréntesis que está precedido de un menos, cambiando el signo de todo lo que está dentro. Acá es menos 2m. Luego voy a ordenar la ecuación y voy a despejar entonces el valor del parámetro, que es lo que te pedían en la parte B, hallar cuánto tenía que valer el parámetro para que esas dos raíces que en principio dependían del parámetro, eran dependientes del parámetro, al final pudieras determinar que cumplían con esta relación. Bien, vamos a ir ahora al segundo problema. Este era uno relativamente corto. En el segundo problema me dan un polinomio
donde la incógnita es X, así que si aparece otra letra, como en este caso la M, debe de estar ocupando el lugar de un número. Esto es un polinomio paramétrico, de grado 4 en la variable, porque el mayor exponente al que aparece elevado la X es 4. En la primera parte me piden investigar la existencia de RIP, raíces independientes del parámetro, y luego acá, en la segunda parte, te piden hallar el valor del parámetro para que el polinomio admita raíz menos 2. Bueno, empecemos por intentar determinar las RIP. Entonces, primero razonemos lo siguiente, es un polinomio de cuarto grado, así que voy en busca de 4 raíces. Esas 4 raíces podrán ser las 4 reales, 2 imaginarias o las 4 imaginarias. Si vos me estás hablando acá de RIP, de seguro no son todas imaginarias, ¿está? Porque las raíces imaginarias no son ni independientes del parámetro ni dependientes del mismo. Son imaginarias. Así que acá por lo menos hay 2 raíces que son reales. Capaz que lo eran las 4. Muy bien. Vamos a empezar con los pasos que hay que seguir para detectar esas RIP. Primer paso, tomar el polinomio de partida y desarrollar todas las distributivas que están. Es decir, acá vas a hacer el 2m2 por x3, el menos 3m por x3, 9x2 por x2, 10m por x2. Acá cuidado que vas a hacer el producto, pero además cada término cambiará de signo porque está precedido por un menos. Bueno, así que, segundo problema, acá vamos, es este. Empiezo por desarrollar operaciones, ¿está? Así que es menos m2x4, 2m2x3, ¿ven? Menos 13mx3, después es 9m2x2, 10mx2, ¿está? Después es esto por x, pero con un menos que cambia el signo, así que es 18m2x negativo, y es un 13mx negativo. Siguiente paso, voy a reordenar en el parámetro. Entonces eso significa que en lugar de trabajar con x como variable, paso a considerar que m es el que ocupa el lugar de la variable y x el lugar de un número. ¿Tá? Entonces voy a escribir un ADM. Entonces voy a ordenar el polinomio en el parámetro m. Para eso empiezo por observar este polinomio y digo, ¿cuál es el mayor exponente al que aparece elevado la m? Y te encontrás con términos al cuadrado. Por lo tanto, voy a tener un paquete con los m2, un paquete con los m y un paquete independiente. El paquete de los m2 es este, es este, es este y es este. Es como que voy a sacar m2 de factor común entre ellos. Si saco el m2 de acá, me queda menos x4. Si saco el m2 de acá, 2x3. Si saco el m2 de acá, 9x2. Si saco el m2 de acá, menos 18x. Luego el paquete de los m's, que tengan solo m, es este y es este. Es como que voy a sacar m de factor común. Así que es menos 3x3, 10x2, menos 3x. Y términos que no tengan m, no había. Voy a tomar los coeficientes de ese polinomio reordenado en el parámetro, voy a buscar las raíces de esos coeficientes, por eso cada coeficiente aparece igualado a 0, y voy en particular a buscar raíces comunes a esos dos coeficientes. Voy en busca de raíces comunes. Ustedes saben que para hallar raíces comunes cuentan con el teorema o los teoremas de raíces comunes. Son 2. Hay un teorema que establece que si 2 polinomios tienen alguna raíz en común, cuando yo haga la división entre ellos, en el resto de la división queda contenida la raíz común. Y el otro teorema habla de que si 2 polinomios tienen raíces en común, cuando haces una combinación lineal con ellos, te queda metida en la combinación lineal la o las raíces comunes.
Cuando los polinomios son de distinto grado, se sugiere el primero de los teoremas a aplicar. Cuando eran de igual grado, el segundo. Y te sugerían en particular hacer una combinación lineal en la que te deshicieras de los términos de mayor grado. Fíjense que acá son de distinto grado, entonces pensaría en aplicar el primero de los teoremas, que habla de que si yo hago la división de un polinomio entre otro, en el resto queda metida la raíz común. Obviamente que para hacer la división es el de mayor grado entre el de menor. Y como el divisor no es de primer grado, solo podés hacerlo por división directa o coeficientes indeterminados. Vamos a la división directa, así que tomé el primer coeficiente y lo voy a dividir entre el segundo. Y vamos a recordar cómo se hacía la división directa. Término de mayor grado en el dividendo, que tiene que estar ordenado de mayor a menor, entre el término de mayor grado en el divisor. Menos dividido menos da más. 1 dividido 3, 1/3. Y x4 dividido x3, x. Recuerden que cociente de potencias que tienen la misma base, dejan la misma base, restan los exponentes. Luego, esto se multiplica por cada término del divisor y se colocaba siempre con signo contrario acá. Así que es 1/3 x por menos 3x3 te va a dar menos x4. Como acá hay que poner con signo contrario, pongo más x4. Después es más por más, esto sería 10/3 de x3, acá pongo signo contrario. Y luego es esto por esto, te daría menos x2, acá pongo signo contrario. Sumo. Los términos de mayor grado se van a tener que cancelar. Y acá vas a empezar a agrupar términos semejantes. 2 menos 10/3, lo pueden hacer al costadito, tienen que llevar a común denominador, me dio menos 4/3, x3. Después es 9 más 1, 10x2. Y este lo copias igual. Y vuelvo a repetir el proceso. Término de mayor grado en el residuo entre el término de mayor grado en el divisor. Entonces acá es menos dividido menos da más. 4/3 dividido 3, lo hacen al costado. 4/3 dividido 3, transforman el 3 en fracción. Cociente de dos fracciones, dejan la primera igual, multiplican por la segunda invertida, y me da 4/9. Y x3 dividido x3, se van las x. Esto se multiplicaba por cada término del divisor, colocaba signo contrario acá, sumabas, se me habían ido los términos de mayor grado, ibas agrupando términos semejantes, y la división se corta porque el residuo, este residuo, pasó a quedarme de menor grado que el divisor. Cuando el residuo queda de menor grado que el divisor, se cortó la división. Y entonces, esto es el cociente y esto es el resto. Y según el teorema 1, en el resto de esa división está metida la o las raíces comunes. Fíjense en que este resto es de segundo grado. Tiene dos raíces, ¿está? Por lo menos una de esas dos tiene que ser la raíz común que busco. Entonces yo tomé ese resto, lo igualé a 0 porque voy en busca de sus raíces. Lo primero que hice fue llevar a común denominador de los dos lados para deshacerme de los denominadores. 9 dividido 9, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un menos. 9 dividido 3, 3, multiplico por 3 lo que está arriba. 9 dividido 1, 9, por 0, 0, cancelo, ¿tá? Saco entre estos dos términos un 50 de factor común, saco el 50 de acá, queda x2, saco el 50 de acá, queda menos 3x. Propiedad jankeliana, un producto es 0, si es 0 cada factor, este no puede ser 0, solamente este puede ser 0. Vuelvo a sacar de él una x de factor común, y acá sale que una raíz es 0 y la otra es 3. Entonces, las raíces del resto son 0 y 3. Según el teorema, en el resto de la división habían quedado la o las raíces comunes. Quiere decir que
El coeficiente A y el B pueden tener una sola de estas en común o las dos. Vayamos a ver. ¿Podrá ser que el 0 sea raíz común a estos dos coeficientes? Sí, porque por teorema de las raíces es evidente, si un polinomio carecía de término independiente, admitía la raíz 0. Esto no tiene término independiente y este tampoco, así que el 0 es una raíz común. ¿Podrá ser también raíz común el 3 que encontré? Ahora, para que un polinomio admita una raíz entera, como es el 3, tendría que ser un divisor de su término independiente. Pero si vos dejás los coeficientes escritos así, no tienen término independiente. Vos lo que deberías de hacer es, primero bajar cada uno de estos coeficientes por la raíz 0 que ya descubriste, y entonces en el cociente de cada uno, ver si el 3 podría ser raíz. Y bueno, fíjense, acá está escrito eso, que cuando yo al primer coeficiente lo bajo por 0, me queda con término independiente 18, y el 3 es divisor del 18, y el otro te queda con término independiente 3, y el 3 es divisor de 3. Ergo, el 3 aparentemente también podría ser una raíz común, y simplemente lo chequeé. Tomé el coeficiente A, probé que bajaba por 3, tomé el coeficiente B y lo probé también. Ergo, también el 3 es raíz común. Entonces, aparentemente, hay dos raíces comunes a esos coeficientes y por lo tanto hay dos probables RIP. Tengo que confirmar que realmente el 0 y el 3 sean raíz del polinomio de partida. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui al polinomio de partida, acá, y lo probé a ver si bajaba por 0. Y resulta que me dio que sí. Ahora, en este cociente que quedó, supuestamente, si el 3 también era raíz, debe de estar metida acá adentro. Entonces yo bajé ese cociente por 3 y resulta que también me bajó. O sea que tanto el 0 como el 3 eran RIP del polinomio de partida. ¿Y qué me pasó? Al hacer esta especie de Ruffini en cascada, de un polinomio de cuarto grado, que tenía 4 raíces, encontraste 2 raíces independientes del parámetro. Entonces, al bajarlo por 0, obtuviste un cociente de grado 3. Al bajarlo a él por 3, obtuviste un cociente final de grado 2. Y en este cociente de grado 2 quedaron metidas las otras raíces que te faltaban del polinomio original. Supuestamente te quedaron metidas las raíces dependientes del parámetro si es que todas eran reales. Ahora, ¿qué dice la letra? Que tú halles el valor del parámetro para que tu polinomio admita, voy a la letra, admita la raíz menos 2. Quiere decir que me piden que halle el M para que, además del 0 y el 3, que eran las RIP, también admita raíz menos 2. Entonces, lo que yo hice fue, en ese cociente de segundo grado, que resultó luego de hacer el Ruffini en cascada, habían metidas 2 raíces que en principio eran dependientes del parámetro. Como cualquier ecuación de segundo grado, podrías intentar identificarlas haciéndole un báscara. Pero yo quiero que una de esas 2, por lo menos una, valga el menos 2 que te dije. Entonces, acá vas a recordar que si el menos 2 querés que sea una de las raíces que quedaron acá adentro, entonces debería cumplirse que al hacer Q de menos 2, por ley del resto, me dé 0. ¿Tá? Recuerden que si algo es raíz de una expresión, entonces al hacer, en este caso, Q de ese algo te tiene que dar 0. Entonces yo voy a hacer Q de menos 2, sé que quiero que eso me dé 0 para que el menos 2 sea raíz, entonces voy a venir acá, todas las X las voy a cambiar por menos 2, voy a hacer todas las cuentas,
y me queda una ecuación de segundo grado, acá puedo, incompleta, voy a sacar la m de factor común, y entonces, o la m vale 0, o la m vale menos 7/4. Y entonces acabo de cumplir con lo que piden en la parte B, hallar cuánto tendría que valer el parámetro para que además de la raíz 0 y 3 RIP, que admitía el polinomio, una de las otras raíces fuera menos 2. Bien,